Hola, hola, bendiciones. Ya estamos aquí. Estamos en un día más de este devocional. Buenos días al Espíritu Santo. Dios les bendiga. Para los que no me conocen, yo soy la pastora Karina Ruiz de la iglesia Compact Regresa y me gustaría mucho que pudieras compartir este video para que podamos llegar a más personas y para que el Evangelio de Jesucristo se siga proclamando y se siga compartiendo desde Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hoy quiero hablarles sobre el tema Soldados de Jesús, soldados de Jesús. Este tema es muy bonito porque te voy a contar una historia en un momento más, pero quiero compartirte la palabra con la cual me voy a basar y es Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 y lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, como buen soldado de Jesús. Y bueno, pues te lo voy a volver a leer, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice así, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Qué importante saber que la palabra de Dios se cumple en cada uno de nosotros y que la palabra de Dios cuando llega a tu vida llega por una razón, llega por un motivo, el cual hoy tú vas a darte cuenta por qué es que Dios te está hablando a través de esta palabra. Te decía hace ratito que quería contarte una historia que a mí en lo personal me pasó. Estábamos en la iglesia, nosotros somos pastores, en la iglesia regresa, Comeback regresa de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y nosotros recién empezamos nuestro ministerio, y empezamos a edificar esa iglesia. Teníamos nuestro primer campamento, ¿no? Entonces no sabíamos esto de que los campamentos llevan como que un cierto tema a nivel nacional, al menos creo que es nacional. No he visto si es a nivel país, perdón, a nivel, sí, mundial, si esto se hace en todos los países o es solamente a nivel nacional. Y bueno, pues hoy sé que, que las escuelitas dominicales o las escuelas de verano, más bien dicho, estas escuelitas de verano, pues tienen un cierto tipo de nombre que van ellos pasándonos a todos los pastores o a todas las iglesias para que hagamos como que el mismo tema con todos los niños, ¿no? Entonces, pues nosotros desconocíamos esto, era el primer campamento que nos atrevíamos a hacer para niños. Llevamos a cumplir nosotros 16 años de estar en Cristo, 16 años como iglesia. Yo ya en el Señor, pues ese año, si Dios me lo permite vivir, cumpliría 19 años en Cristo ya. Bueno, entonces, como no sabíamos esto de que se les da un cierto tema para los campamentos de niños en el verano, en las vacaciones grandes, esto es en julio, comúnmente es entre julio y como la primera semana de agosto, ¿no? Entonces, más o menos en estas fechas. Bueno, no teníamos nosotros idea de que se tenía que llevar, pues, como que este orden o que los mismos temas, ¿no? A veces van un poquito desfasados en algún tema que se les atrasó, pero de ahí van pisando los pies al siguiente tema, de lo que ya llevan todos, ¿no? Y nosotros no teníamos ni nada de idea, entonces decíamos, ay, todos están haciendo campamento, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿No? ¿Cómo le vamos a poner? Porque repito, no sabemos que, pues que ya había nombres, que ya había metodología, ya había una preparación, ¿no? Antes previa. Y dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos, no? Pues los pequeños soldados de Dios. Entonces por eso les digo que este tema me recuerda mucho a esto de soldado de Jesús o soldados de Jesucristo, porque realmente me recuerda mucho
primer campamento que nosotros hicimos en la iglesia para con los niños. Y de hecho, el Señor nos dio una canción que escribimos, este, que escribí para los niños, para que se la aprendieran en ese campamento. Y yo pues no sabía así como que tocar mucho la guitarra y me sabía 3 tonos, 3, 4 tonos y empecé a componer una cancioncita. Y esa canción decía, somos pequeños soldados de Dios con fe, somos chiquitos de gran corazón. Eh, ¿Cuál dice? Quiero llegar al coro. Dice, Dios es inmutable porque Él nunca cambia. Es omnipresente porque está en todo lugar. Es omnipotente porque es el todopoderoso. Y es omnisciente porque sabe todo de ti. Y están tarracatatán, tarracatatán. Somos pequeños soldados de Dios con fe. Y así era, ¿no? Más o menos la canción. Ahorita traté de acordarme, pero pues imagínate, fue la primera de aquel campamento que hicimos de pequeños soldados de Dios. Y entonces para mí la palabra soldado sí significa mucho en la cuestión de cuando tú y yo estamos en el Evangelio de Jesucristo, porque realmente esa vez los niños aprendieron a cómo ponerse la armadura, cómo ponerse esa armadura para poder estar listos ante el ataque del maligno, cuando el enemigo los asustaba en la noche, cuando muchos de ellos decían, es que yo oigo ruidos y a mí me da miedo en las noches y yo lloro y grito porque yo oigo que me hablan y yo oigo que me tocan la puerta y yo cuando quiero ir al baño me da miedo que sea oscuro y cada uno nos empezaba a contar sus experiencias en la cuestión espiritual que a ellos les causaba algo, mucho miedo y ellos no sabían qué hacer. Parte de nuestra labor pues era enseñarles, ¿verdad? Que Dios está con nosotros, que cuando nosotros invocamos la presencia de Dios, Dios nos va a respaldar, Dios va a estar con nosotros, pero les hablábamos que en Efesios capítulo 6 ahí donde dice que está la armadura de Dios, les enseñábamos que Dios por algo, por alguna razón, nos había dejado una armadura porque nosotros somos soldados de Jesús. Entonces que así como los soldados traen un uniforme, traen sus botas, sí, traen todo su uniforme, ¿no? Y que pueden llegar a traer hasta pecheras, antibalas y todo esto, ¿no? Su casco. Eh, Nosotros les decíamos a ellos que ellos también, Dios les había dejado una armadura a ellos para que ellos se pudieran proteger o ellos estuvieran listos para la guerra y que cuando el diablo, cuando el enemigo quisiera hacerles frente o daño, ellos podían tomar la armadura, ponerse la armadura y estar frente, ¿verdad? Y vencerlo. Y que sus armas de milicia pues no eran carnales, sino eran poderosas en Cristo Jesús. Bueno, les enseñábamos que al momento de ponerte la armadura, el calzado del Evangelio, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada desenvainada y el casco, el yelmo de la salvación, que cada una de estas partes tenía un significado importante, o sea, qué era lo que significaba cada una de esas partes. Entonces, era tan bonito porque ibas pasando de grupo en grupo, sus maestros estaban con ellos, les enseñaban la canción, les enseñaban a ponerse la armadura, ellos la declaraban. Y luego al final me acuerdo que en esa ocasión habíamos hecho un rally para que ellos iban pasando como que ¿cómo se le puede decir? Iban venciendo cada una de las cosas que iban pasando en ese rally, ¿no? Tenían que decir un versículo y vencían al enemigo. Llegaban a otro lado y vencían al enemigo a través de otro versículo y hasta que llegaban a la meta que es Jesús. Y entonces era tan bonito porque veías a los niños chiquititos, desde el más chiquito que tenía como 2 años y medio, pues hasta el más grande que comúnmente siempre hemos recibido adolescentes hasta los 15. Nada más el año pasado, creo, recibimos hasta 18 por un tema que tuvimos ahí de cuestión de las redes sociales.
hasta los 17, creo, recibimos, sí, hasta los 17, por el tema que tuvimos de la fe real en un mundo virtual. Entonces, en esa ocasión, pues veíamos a los niños que se habían grabado toda la armadura, que ellos sabían qué significaba el escudo, qué significaba la espada, qué significaba el cinturón, qué significaba el casco de la salvación, el calzado, el evangelio. Y sabe algo, a veces aprendemos tanto de los niños. Por eso la Biblia dice, dejar que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a mí eso me ministró mucho porque en ese tiempo mi sobrino estaba muy chiquito. Mi sobrino hoy en día cumplió los 16. Estaba chiquitito mi sobrino. Entonces, yo lo veía y él decía que a él le daba mucho miedo las sombras y que veía cosas en la noche y que lo asustaban. Y de repente un día él estaba muy asustado y a ellos en el campamento les dimos una armadura como de cartón y pues les dimos su escudo, su espada, todo, todo, tenían todo su armadura. Y recuerdo que en esa ocasión él estaba tan asustado que de repente corrió y pues, ¿a dónde va? Fue por su armadura, se la puso. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Eso para mí me ministró tanto porque dije, muchas veces nosotros, no vemos las cosas así como lo ven los niños, ¿verdad? Él fue por su armadura de cartón y fue y corrió al diablo. Y nosotros no entendemos como adultos que nosotros, Dios ya nos ha dado la victoria, somos más que vencedores. Y Dios nos dio una armadura con la cual tú y yo podemos resistir a todos los dardos encendidos del maligno. Tenemos poder y autoridad, Dios nos dio una asignatura en esta tierra. Estamos aquí hechos para buenas cosas, estamos creados para buenas cosas, somos más que vencedores, pero muchas veces nos dejamos vencer por el enemigo y no vemos las cosas como lo ven estos niños. Ellos, al menos este pequeño, mi sobrino, corrió por su armadura de cartón, usó su espada y empezó a gritar, te vas, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Y le gritaba y con una certeza de que Satanás se había ido de ahí. Y eso a mí me ministraba mi corazón y yo creo que podemos aprender tanto de los niños porque tienen un corazón tan limpio, tan puro y su forma de pensar a veces no es tan maliciada como la de nosotros o tan pervertida o tan llena de falta de fe, ¿sabes? A veces los niños vienen a ponernos un ejemplo de lo que es la fe, porque ellos no están viendo el problema, no están viendo la circunstancia, no se desenfocan en que aquí hay una deuda, en que hay que comprar comida, ellos están enfocados en pasar o vivir lo que están viviendo, no se enfocan en otra cosa. Entonces, cuando tienen un problema, ahí les enseñábamos que ellos se enfocaran, que pusieran su mirada en Jesús, el que era el que los podía ayudar a vencer a este enemigo o a ese problema o lo que estuviera pasando o el temor. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hoy Dios nos invita a que seamos soldados de Jesucristo y que recordemos la autoridad que nos ha dado el Señor, que recordemos qué armadura nos dejó, qué tenemos nosotros como armas, que, lo repito, no son carnales, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús, ¿verdad? Y con esas armas que tenemos nosotros, poderosas en Cristo Jesús, podemos vencer cualquier adversidad, podemos vencer cualquier cosa que nos está afligiendo, que nos está afectando y que nosotros de verdad que a veces con tantos afanes, con tantas cosas en la cabeza, nos desenfocamos, perdemos el rumbo, perdemos la dirección y empezamos a darle más importancia al problema, empezamos a darle eh, más importancia al, ¿qué será? Al diagnóstico, al enemigo, a la situación, al problema legal, al problema financiero, al problema familiar, al problema espiritual y que se nos olvida tener un corazón como niños y ir a ponernos esa armadura y aunque fuera de cartón, ¿verdad? Y empezar a guerrear y a declarar la palabra como estos niños lo hacían. Te vas ahora, le gritaban todos.
Y luego hubo un momento en que tenían una fortaleza eh, y ellos tenían que hacer que esta fortaleza se derrumbara y empezaron a rodear la fortaleza 7 veces y luego gritaron, ¡ah! ¿Verdad? Jehová, ¿verdad? Y boom, que se caen las fortalezas, ¿verdad? Aquellos muros cayeron y esa era otra de las pruebas que tenían que hacer para que se cayeran todos estos muros que les impedían, perdón, llegar a la meta. Y, y nos divertíamos tanto con ellos y los veíamos y disfrutábamos y también nos volvíamos como que parte de ellos en ese campamento y fue algo muy bonito que ahorita el tema me recordó, ¿verdad? Soldados de Jesús, que muchas veces nosotros se nos ha olvidado que nosotros eh, fuimos llamados eh, para trabajar en la obra de Dios y estamos en el bando de Jesús, ¿no? Estamos en ese bando bueno en el cual no te preocupes si no tienes fuerzas, cuando no tengas fuerzas Dios te va a dar fuerzas, no te preocupes porque no tienes armas, tus armas no son carnales, no te preocupes si no tienes valor porque el verdadero amor echa fuera el temor, no te preocupes si no tienes confianza en ti, porque será el Señor quien va a pelear por ti. Y entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que el Señor solamente necesita corazones dispuestos, personas dispuestas a seguirle, a trabajar para Él, a, a estar con Él, y Él se encarga de lo demás. Pero esto para mí ha sido una enseñanza de que cuando Cuando Dios llama, Dios paga. Cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, Dios capacita. O sea, Dios no llamó a los capacitados. O sea, Dios no hizo un casting como diciendo, a ver, ¿quiénes son los más santos? ¿Quiénes son los más talentosos? ¿Quiénes son los que predican mejor? ¿Quiénes son los que cantan mejor? ¿Quiénes son los que este, hacen mejor este ministerio? Los que danzan mejor. No hizo casting. El Señor vino por los perdidos, por los rotos, por los lastimados, por los heridos, por los abandonados, por los que nadie creía, por los que sentían que no servían para nada. Por todos esos vino el Señor y en esa salvación nos está dando la capacitación, ¿sí? O sea, si tú dices, es que yo no sé hacer nada, no te preocupes, el Señor en este camino te va a ir capacitando para que tú puedas hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? Porque tu vida tiene un propósito, no solamente estás aquí por estar, sino que tu vida verdaderamente tiene un propósito. Tú estás aquí por alguna razón, tú todavía estás aquí porque Cristo tiene ese proyecto de vida para ti, el cual se va a cumplir. Tú no te vas a ir de esta tierra hasta cumplirlo. Bueno, eso es lo que yo creo, que nosotros no nos vamos de esta tierra, no somos llamados a la presencia de Dios hasta que ya hayamos culminado, hayamos terminado el propósito de Dios aquí en esta tierra. Así que yo quiero animarte que si tú tienes un poco de temor ante el Goliat que se te está enfrentando, ante el problema tan grande que estás viviendo, ante esa situación, te pongas la armadura como aquellos niños. Estos niños se ponían una armadura de cartón, tomaban su espadita, tomaban su escudo, se ponían ese cinturón, se ponían esa coraza, se ponían un casquito así de que les hicimos de cartón y ellos andaban así, se creían bastante porque decían, no, ya traigo la armadura y empezaban a declarar palabra y no era tan hermoso y era un corazón tan precioso delante del Señor que ellos podían derribar Goliat, ellos podían derrumbar filisteos gigantes, ¿verdad? Con su fe y nosotros a veces teniendo las mejores armas terrenales, el mejor equipo blindado, el mejor batallón, si no tenemos a Cristo, estamos perdidos, estamos perdidos. Hoy quiero invitarte a que seas un soldado de Jesucristo, que cuando Dios te llama, Dios te respalda, que cuando Dios te llama, Dios te capacita. Si no necesitas estar capacitado, Él te va a capacitar, Él te va a dar las fuerzas para guerrear y es más, en esa guerra ya eres más que vencedor. Espero que haya sido de bendición este mensaje y nos vemos en el siguiente devocional de Buenos Días, Espíritu Santo. Bendiciones para todos.